Bueno, mucho para contar en torno a lo que pasó ayer en las elecciones. Muchísimo. Primero, para destacar el nivel de participación de los argentinos y las argentinas, que llegó al 77%. La Cámara Nacional Electoral esperaba el 75% en un número ideal. A las 6 de la tarde se difundió el 74% y en el corte final, con la carga de casi el 99% de los datos, llegó al 77%. Pero antes vamos a ver cuántos participaron en Villa María, que también el número fue alto, fue superior al de todas las elecciones que hemos tenido este año y fue del 75%. Es un nivel de participación muy alto, tendiente a lo que veníamos teniendo en el último tiempo en la ciudad. Si hacemos en cuenta que ya aquí hemos votado para las municipales, para las PASO, para las provinciales, y este es el número más alto de todo lo que ha sido esta elección. Son 74.000 y alguito los villamarienses deshabilitados para votar, y el 75% ayer eligió ir a las urnas. La verdad que ha sido una jornada democrática donde se ha expresado el pueblo y con resultados que han dejado abierto hacia la definición de que va a ser el próximo presidente, pero también, chicos, quedó ya conformado el Congreso y en un rato vamos a estar hablando de eso. Bueno, vamos a seguir repasando información que tiene que ver en torno a lo que pasaba ayer, Gaby. Tenemos placas que datos... Vamos a repasar cómo salió la elección presidencial en Villa María, con esta primera placa que nos dice los números de cómo votaron en la ciudad las y los villamarienses. Unos números que son totalmente distintos, o no tan distintos, pero diferentes sí a lo que tuvimos en las primarias abiertas. Este orden, que ayer lo veíamos durante la transmisión desde muy temprano, se fue repitiendo en toda la provincia de Córdoba. La Libertad Avanza, Hacemos por Nuestro País, Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. La Libertad Avanza de Javier Milei, 31,74% de los votos en la ciudad, había sacado más de 33% en las primarias. Reduce Milei como lo ha hecho la provincia. Un crecimiento muy importante de Hacemos por Nuestro País en la ciudad, porque había tenido 18% y llegó al 25% con el último conteo publicado en el escrutinio provisorio por la Cámara Nacional Electoral. Juntos por el Cambio, 22,87. En este caso, Patricia Bullrich ahí con un número que mantiene más o menos la performance de las PASO en la ciudad de Villa María. Y Unión por la Patria también creciendo. Había estado muy abajo Sergio Massa como candidato en esa primaria y como candidato único, y ahora obtuvo más del 18%, casi el 19% de los votos. Y en último lugar llegó Miriam Bregman. Pero si les parece, vamos a ver cómo quedaron los datos nacionales. Y ahí los tenemos en pantalla. Lo que hace que tengamos balotaje entre Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Javier Milei, de la Libertad Avanza. 36,68%, según hasta el último corte ha obtenido el candidato de Unión por la Patria. 29,98%, no llegó al 30% Javier Milei, y obtuvo más de 7.800.000 votos ayer en las primarias. Juntos por el Cambio, muy atrás Patricia Bullrich, la gran derrota de la jornada de ayer, 23,83%. Un Juntos por el Cambio que comienza a reconfigurarse de cara a lo que será el balotaje. Hacemos por Nuestro País con Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, casi 7 puntos, una elección muy importante, ya lo destacábamos y lo hablábamos, Lula, incluso lo que tiene que ver con la performance de Schiaretti post-debate. Y finalmente el Frente de Izquierda y los trabajadores con 2,70. Y antes de charlar un ratito, les muestro cómo quedó la Cámara de Diputados por parte de nuestra provincia, porque ponían en juego 9 bancas y casi todos los espacios se van a llevar representación. La Libertad Avanza, que no tenía representación cordobeses en la Cámara Baja, obtuvo el 33,1% a nivel provincial, se lleva 3 bancas para ese espacio. Hacemos por Nuestro País, el schiarettismo tenía una sola banca que ponía en juego y suma 2, porque se va a llevar 3 bancas a partir de diciembre que se suman a otras que tenía, va a tener un bloque de 7. El schiarettismo veremos cómo sigue después del cambio de gobierno. Juntos por el Cambio ponía en juego 6 bancas y solo va a tener 2 a partir de diciembre en estas que se renuevan. Y Unión por la Patria ponía en juego 2. En las primarias no había tenido la opción de llegar casi y ahora va a tener 1. Así que es una representación bastante heterogénea de lo que ha sido esta elección en la provincia. Bueno, sabíamos, por lo que se podía vislumbrarlo, entre tanta incertidumbre, lo que sabíamos es que la posibilidad de balotaje era lo único cierto en este contexto de elecciones. No sabíamos quiénes iban a ser las figuras que entraran en ese balotaje. Por ahí la figurita destacada era Milei, teniendo en cuenta el resultado de las PASO, pero entre Massa y Bullrich había que ver quién se definía. Ya tenemos los actores principales de este balotaje. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, lo que sigue es ver cómo se reconfiguran en su mensaje. Ayer, por un lado, tuvimos a un Sergio Massa que estuvo más cauto, que empezó y que, de hecho, cuando Sergio Massa subió a un escenario en soledad,
atrás ya cambió la imagen de marca del espacio político, ahora ya habla de Argentina sí, Unión por la Patria va a seguir la campaña en ese sentido desde esta mañana. De hecho, lo escuchaba al ministro Catopodis, que esta mañana mismo salió a recorrer municipios bonaerenses para continuar escuchando a vecinos y vecinas de cara al balotaje, que es en menos de 27 días, es el 19 de noviembre. Y por otro lado, un Javier Milei que cambió anoche su discurso y si bien le venía pegando a la casta y tuvo palabras muy fuertes, incluso hasta con hechos no verídicos, contra Patricia Bullrich, ayer estaba diciendo y tomando ese discurso de hay que ir a destruir el kirchnerismo como algo que se ha dicho como novedad, pero es algo que se viene diciendo hace rato. Y también hay que entender que el peronismo ya no es quizás el kirchnerismo del centro de la escena, sino que es una nueva reconfiguración política que viene con Sergio Massa y también con los actores que vienen hacia adelante. ¿Y qué pudiste observar vos, Gaby, o qué análisis hacés con estas primeras horas del día después de estas alianzas que se empiezan a tejer, de estos acuerdos que empieza a haber? Porque hay votos que están ahí en el aire, donde ¿para dónde van a ir? Incluso hoy a la mañana podía escuchar a algunos especialistas donde ya avisoran un voto en blanco histórico para las elecciones del 19 de noviembre. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, creo que van a ser clave los próximos días de cómo se expresen. Digo, por ejemplo, ayer Natalia de la Sota, algo que se venía anticipando, hizo un tuit, felicitó a Schiaretti y ya manifestó su agrado con el proyecto de país de Sergio Massa en el mismo tuit. Algo que ya podíamos ir previendo desde hace un tiempo. Digo, recordemos la figura de su padre, de José Manuel de la Sota, muy cercana. De hecho, compartió las PASO de aquel 2015 con Sergio Massa, como una de las figuras que ya se la está jugando en la provincia. Pero, por ejemplo, anoche también tuiteaba Suárez Lastra, un hombre del radicalismo muy importante, que estuvo con Larreta, que después, cuando perdieron la interna, acompañó a Patricia Bullrich y tuiteaba que nunca jamás podría votar una fuerza como Javier Milei. Pero esta mañana lo escuchaba en una declaración periodística y dijo que está analizando y está más cerca del voto en blanco que de no votar a Massa. Digo, todo eso se va a ir dando en todo este tiempo. Y creo que también va a haber una cuestión que habrá que ver cómo lo interpretan las dirigencias políticas, porque no sé si será tan transversal de mis votos de Gabriel Ventura, todas las personas que me votaron a mí, todas las personas que votaron a Pablo van a votar ahora por Lula. Directamente, creo que también hay un análisis en la sociedad. Digo, por eso se da también esa modificación en cuanto a cómo cambió Javier Milei, que casi no modificó los votos. Lo decíamos anoche también, hacíamos una reflexión respecto del resultado, que para muchos era inesperado, esta forma de revertir que tuvo Massa en las últimas semanas, de que no hay que subestimar al electorado, que tampoco la gente va como ganado y uno lo puede mandar y decir, bueno, mis votos ahora se lo tenés que dar a tal persona. Eso creo que cada uno después evalúa el momento de entrar al cuarto oscuro de acuerdo a intereses que tienen que ver con lo personal y con cosas que se están poniendo en juego. Hablábamos mucho ayer de que la democracia es lo que tenemos que defender hoy y que hay muchos que se están pronunciando en torno a eso, muchos radicales que veía en redes sociales dar un mensaje ayer respecto de esto, ¿no? De la defensa de la democracia por parte de ese espacio político. Sí, creo que la clave está en eso, ¿no? La democracia es lo que más está en juego en este momento y lo decíamos anoche, si bien es algo que se ha usado en otros momentos, creo que esta es la ocasión donde más encaja la frase de nunca estuvo tan claro esos modelos de país, porque hay por un lado un espacio, el de La Libertad Avanza, donde se reivindica el terrorismo de Estado, donde hay actores importantes que van a entrar al Congreso, va a tener 39 bancas en el Congreso, donde algunos son negacionistas, como la propia candidata a vicepresidenta de la Nación, y donde van en contra de muchísimas cuestiones que tienen que ver con la educación, con la salud pública. Y hay otro espacio que, si bien hoy está encarnado en la figura de Sergio Massa, creo que va a atraer a otros espacios políticos. De hecho, esta mañana habló Miriam Bregman, la candidata de la izquierda, y le preguntaron sobre esta situación, si daba lo mismo o no daba lo mismo. ¿Por qué? Porque en el balotaje que tuvimos en el año 2015, fue la izquierda lo que dijo son dos opciones iguales entre Macri y Daniel Scioli, y mucho se le dijo después sobre el voto en blanco que hubo en esa ocasión. Y ella dijo, esta vez no da lo mismo, no es lo mismo Massa que Milei. Ahora veremos si hay un juego y un decir, estos votos van acá. Porque todo esto que estamos hablando son 14 millones de votos. Claro. Es muchísimo. Es mucho. Bueno, y hay que ver también qué es lo que, perdón, Pablo, qué es lo que pasa dentro de los espacios políticos, porque en el espacio de Javier Milei entiendo que hay algunas disputas internas por estas horas. Anoche hubo discusiones en Twitter entre esta diputada Lemoyne, que había sido protagonista, Iñaki, quien coordina el espacio de redes de Javier Milei, y ella
publicó un tuit que luego borró, en el que puso seguro que se perdieron por mí y se perdió por mí, no tiene que ver con las cuestiones de los acuerdos, las cuestiones de venta de órganos y otras cosas que se han dicho, lo del Papa y demás. Barrio Nuevo, puso el apellido Habló de Barrio Nuevo, claro. bueno. Ese encuentro entre Barrio Nuevo y Milei que después no terminó materializándose tanto como se preveía. Digo, tenemos un escenario político muy abierto hacia adelante. Creo que, lo decíamos anoche y lo anticipábamos cuando íbamos conociendo los resultados, hoy cambió el mapa político argentino, hay una nueva oposición que va a asumir en diciembre. De hecho, ya está definido en las cámaras legislativas y el Frente de Todos va a ser la primera minoría en las dos cámaras, algo que ahora estaban empatados con Juntos por el Cambio. En el Senado va a tener 34 senadores, con 37 es el quórum, y en la Cámara Baja está arriba de 100. Pero hay que ver si Juntos por el Cambio sigue todo junto, si después del balotaje, si gana o no gana el Frente de Todos, eso se mantiene de esa manera o no se mantiene de esa forma. Pero creo que cambió la cuestión del sistema de partidos políticos, porque ahora me parece que vamos a tener actores de Juntos por el Cambio que van a estar mucho más cerca del discurso de Sergio Massa y actores de Juntos por el Cambio que van a estar más cerca de Javier Milei y otros que quizás no se la jueguen. Habrá que ver qué pasa en Córdoba. Si Schiaretti se la juega más abiertamente o no se la juega. Si va a tener lugar para no jugárselo. Le tiró un centro a Schiaretti en su discurso y a Miriam Bregman. Bueno. Cortito, del cierre, Gaby, ¿cómo ves? Se rompió Juntos por el Cambio porque perdió en todo el país y perdió de manera estrepitosa, salvo ganó la gobernación de Entre Ríos con Rogelio Frigerio después de 20 años de peronismo con Uribar y otros actores, pero después perdió en todos lados, también salvo en la capital federal, pero después perdió muy mal en todo el país. Lo de Rogelio Frigerio se preveía. Pero estaban, de hecho anoche escuchábamos acá en la transmisión en vivo a Jorge Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Macri ya hablaba del triunfo en primera vuelta, cosa que todavía no está definido. Hay que esperar el conteo porque por estas horas van a balotaje en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el distrito 0 de Juntos por el Cambio, del PRO, que va a estar en disputa en un balotaje con Santoro. Me parece que es interesante lo que decís, Pablo, porque si bien se viene manteniendo este discurso de un Juntos por el Cambio que va a tener 8/9 gobernadores en el próximo periodo, arrancando desde diciembre. Hay que tener en cuenta que Corrientes Valdés el año que viene va a ir a elecciones y hay que ver si eso se mantiene o no. Digo, si bien hablan de ese poder, que antes no lo tenían quizás en algunas otras ocasiones, también hay muchos de esos gobernadores que son cercanos a Sergio Massa. Claro. Digo, Gerardo Morales, por ejemplo, o los gobernadores del Norte Grande. Anoche Mansur dijo que ya están hablando desde hace rato para acercarlos al espacio. Me parece que no sé si ya se rompió como tal, pero anoche, incluso hay fotos y el fotoperiodismo siempre es fantástico, había personas que estaban más sonrientes que otras en el escenario de Juntos por el Cambio. Así que veremos cómo se reconfigura. Para mí ya es un cambio y ya no tenemos el mismo Juntos por el Cambio que teníamos. Bueno, hay mucho para hablar. Seguramente en los próximos días seguiremos haciendo análisis más de cara a lo que será la próxima elección, que será definitoria. Entendemos que finalmente ahí se define. Bueno, Gaby, te invitamos a que te quedes un ratito mientras vamos a repasar el pronóstico extendido.